Comprar, vender. Asesoría, casas, apartamentos y terrenos. Alquilar. Comprar. Bienes raíces. Comprar, vender. Comprar. Mejor hablemos de bienes raíces con Celso y Fabio. Sean bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Hablemos de Bienes Raíces con Celso y Fabio. Nuestro tema para hoy es alquileres inalcanzables. Daremos algunas pinceladas de análisis sobre el impacto de los alquileres elevados y la escasez de viviendas accesibles, no solo en El Salvador, sino en América Latina. Y también reflexionar sobre el futuro de la vivienda en la región. Es un gusto compartir micrófonos con Fabio, director de Educación de la Cámara Salvadoreña de Bienes Raíces y un destacado asesor inmobiliario de El Salvador que siempre está a sus órdenes. Hola Fabio, ¿qué tal? Bienvenido, ¿cómo estás? Hola Celso, gracias, buenos días. Realmente es un placer, me siento contento nuevamente de estar en este podcast que ya se nos está haciendo un hábito saludable, porque creemos que de alguna manera estamos influyendo para que la gente tome decisiones conscientes de algunos de los temas que abordamos en torno a bienes raíces, que ese es nuestro quehacer en el día a día. Bueno, para poner en contexto el tema de hoy, vamos a escuchar un reporte que nos ha preparado Esmeralda Rivera. Adelante, Esmeralda. Hola, Celso y Fabio. Aquí un panorama general sobre los precios de los alquileres de casas y apartamentos. El mercado de alquileres en América Latina y el Caribe ha mostrado un crecimiento considerable en los últimos años, impulsado principalmente por una urbanización acelerada y un cambio de preferencia hacia el arrendamiento en lugar de la compra de vivienda. Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, aproximadamente un 20% de los hogares en la región optan por alquilar su vivienda, alcanzando en algunas ciudades principales hasta un 40%. Este fenómeno responde al aumento de la población urbana, que supera el 80% en la región y se prevé que seguirá creciendo. Ahora bien, en países como El Salvador, según diversas fuentes como el portal Encuentra 24 y El Salvador es Hermoso, el mercado inmobiliario ha experimentado un alza en los precios de alquiler, especialmente en áreas urbanas de alta demanda. Las propiedades en zonas exclusivas muestran una notable variación en precios. Apartamentos pueden oscilar entre $1,000 y $2,500, mientras que casas en áreas residenciales alcanzan entre $1,500 y $3,500 mensuales. Factores como la construcción de edificios de altura y la demanda de viviendas en áreas seguras y urbanas están impulsando estos costos. A nivel regional, otras ciudades importantes también reflejan variaciones en los precios de alquiler. Ciudades como Santiago de Chile, Bogotá, Ciudad de México presentan aumentos en los precios debido a la alta demanda y la migración interna, mientras que en Buenos Aires los alquileres se mantienen relativamente más bajos. Estas tendencias evidencian un mercado de alquileres dinámico y diverso en América Latina, influenciado por factores económicos, demográficos y normativos. Bueno, Fabio, vamos a comenzar con el tema alquileres inalcanzables. ¿Podemos afirmar, Fabio, que estamos en un momento crítico para los alquileres en la región? El Salvador, por supuesto, no se escapa, ¿verdad? ¿Nos puedes hacer un contexto de los alquileres en Latinoamérica y cómo están esos comentarios ahí donde quiera que llegamos y con quienes interactuamos sobre este tema de los alquileres? En efecto, mucho de lo que está pasando en nuestro país se replica en el resto de los demás países de Latinoamérica. El tema del acceso a la vivienda, en tema, no solo en la compra, sino en el alquiler, pero el alquiler es el tema que nos compete hoy, cada vez se vuelve más difícil. Y los costos para las personas de acceder a una vivienda en los lugares donde ellos quieren, porque también hay que decir eso, que la gente cuando sale a buscar una vivienda quiere que esté en tal o cual lugar. Eso a veces se dificulta un poco más porque cada vez las viviendas no están donde nosotros queremos y donde hay oportunidad, donde hay un espacio para desarrollarla o donde las viviendas que ya usadas, que son pocas en las grandes ciudades, también están. Así que se hace cada vez más difícil en cualquier país que uno vaya, en México, en las grandes ciudades, principalmente es más difícil porque se enfrentan las grandes ciudades con otra dinámica que vamos a tratar aquí también más adelante. ¿A qué podemos atribuir las causas del aumento de los precios de los alquileres? El tema de que los precios suban es multifactorial, ¿verdad?
Primero, hay una migración interna del interior de estos países hacia las grandes ciudades. O sea, esto sigue siendo uno de los problemas, que hay un desplazamiento entre un 8, un 10, un 15%, dependiendo de las ciudades, del interior hacia las grandes ciudades. Por ende, como no hay una planificación, crecen otros barrios, aumenta la necesidad y por ende aumenta el costo. Esa es una, ¿verdad? Segundo, que no hay en materia de vivienda una planificación que permita que haya nuevas viviendas para las nuevas necesidades que día con día sale al mercado. La gente está, por otra parte, los salarios no están relacionados con los costos de la vivienda, que suben desproporcionalmente a los ingresos promedio de las familias. Eso podríamos mencionar como algunos de las causas, entre otras. ¿Cuáles serían como las consecuencias sociales que se pueden derivar de esta situación, Fabio? Bueno, de esto se derivan, nuevamente hay muchas causas, mucha afectación para la mayoría de la gente. Una es que no puede tener su realización como quisiera. La gente quisiera vivir en una casa digna, y eso cada vez se vuelve un poco más difícil. Hablemos de la clase media para abajo, es decir, porque hay que decirlo también, sí hay vivienda, sí se está haciendo nueva vivienda, sí se están haciendo nuevos apartamentos, principalmente en San Salvador, sí tenemos nuevos apartamentos, como ya lo hemos dicho, tenemos muchas torres nuevas que están saliendo, pero no son alcanzables para la mayoría de los. Entonces, del resto de los latinoamericanos. La gente no puede darse el lujo de acceder a una vivienda de estas que excede sus posibilidades reales de alquiler. Entonces, eso es una, o sea, la realización de vivir en una vivienda digna se vuelve como más difícil, y eso conlleva pues, que la gente no se sienta bien donde está. Y muchas veces también está surgiendo los barrios marginales, que tampoco, ese es un problema derivado de la falta de vivienda. Lo otro es que, por ejemplo, una pareja joven, ya lo hemos hablado, que quiere casarse, que quiere hacer vida por separado, no toma la decisión, porque cuando ve hacia afuera de su hogar, ve que las posibilidades son nulas o casi nulas de poder invertir en una vivienda alquilada. Es decir, recordemos que vamos, en términos generales, el promedio anda entre un 50% de la gente que no tiene vivienda. Tenemos en El Salvador, de hecho lo acaba de decir la ministra, que hay una falta de vivienda, porque también, por lo que hablamos, no ha habido una planificación, no hay instituciones, por lo menos, que dediquen a financiar o a proveer más allá de lo que los institutos de vivienda te prestan, pero al final el acceso a ese crédito puede ser relativamente fácil. El asunto es que vos podás acceder a los requerimientos de ese crédito. Entonces, es una disyuntiva un poco complicada para la gente. ¿Cómo amarramos esto respecto de la vivienda accesible de carácter social? ¿Qué deberían hacer los gobiernos? ¿Qué debería hacer la empresa privada? ¿Cuáles serían esas acciones que deberían hacerse justamente para garantizar el acceso justamente tanto a alquiler como para comprar una vivienda accesible? Si hablamos de la empresa privada, no le conviene más hacer una vivienda de tipo media alta. ¿Por qué? Porque la vivienda, primero porque no hay espacio, los pocos espacios que hay los vas a ocupar para hacer 40, 50, 60 apartamentos que al constructor le va a resultar más rentable que hacer 200, 300 o 400 viviendas, proyectos que los hay, pero por ejemplo, fui a ver un proyecto hace unos días fuera de San Salvador, ya casi con la frontera, en Guatemala, y encontramos que son viviendas de 60, 70 metros a unos precios que aún la mayoría de la gente no puede pagar. Las políticas de vivienda no están bien definidas porque no se tiene el dinero, porque no se tienen los recursos, porque no se ha planificado, pero la constante en América Latina de la vivienda social sigue siendo la misma. Hay un déficit alto porque no hay una política social definida y porque la demanda sigue aumentando y lo que se suple no alcanza a cubrir
las necesidades que hay. Y es un tema bien delicado de América Latina porque no tenemos que decir, como ya lo hemos dicho, la vivienda es un sueño de las personas. Y cuando la gente no puede cumplir con ese sueño, hay una frustración generalizada de que ni puede comprar, y ahora estamos en situaciones que le parece imposible alquilar una vivienda porque se sale de su presupuesto, porque lo que decíamos también, la gente tiene que destinar una parte. Ideal sería no más allá del 30% de sus ingresos totales, y la gente en muchos casos vemos que está arriba del 50% de sus ingresos, lo cual ya lo vuelve también muy frustrante porque en algún momento dice, yo con esto podría estar pagando una casa, pero no puede tener el monto inicial para hacerlo. Desde tu perspectiva y de la mirada, el análisis que le está dando la Cámara Salvadoreña de Bienes Raíces, ¿cuál es el futuro que depara, ¿verdad? ¿Qué podemos esperar sobre este tema de la vivienda, de los alquileres? Y pues ahora que tenemos este fenómeno de los alquileres, los precios tan altos. Bueno, yo no podría hablar en nombre de la Cámara. Si bien es cierto, soy director de educación, pero no podría hablar en nombre de la Cámara. Pero sí podría decir de que hay que hacer replantearse el modelo de desarrollo de la vivienda. Eso es inevitable, hay que replantearse cómo se está manejando la vivienda. En los años 60 o 70 hubo un buen impulso, por lo menos en El Salvador, con todos estos edificios que son testimonios de ese buen impulso que fueron el Ibu, la Sacamil y todos estos lugares que todavía están ahí para dar fe que sí se pueden hacer cosas interesantes, ¿verdad? Entonces, también los desarrolladores en algún momento pueda que les interese más, porque no es que no hay, pero el tema en este momento se ha centrado en la verticalidad, por lo menos en San Salvador, y las viviendas que van para arriba de la clase media alta. Es decir, y como ya lo hemos hablado en anterior, para la gente con otro poder adquisitivo que no es el promedio de lo habitual, o sea, del común de este país y de la mayoría de los países de Latinoamérica, porque si vemos los salarios mínimos en Latinoamérica son muy parecidos, es decir, más o menos, pero nos sorprendemos ver que a veces, por ejemplo, en México no puede ser muy diferente a los nuestros, los ingresos totales y los costos de vida de las personas también son cada vez más altos. Entonces sí, en conclusión, lo que depara es un futuro medio incierto para los jóvenes, principalmente porque la capacidad de adquisición de una vivienda se vuelve más difícil, pero también ahí va a depender de los estados, los gobiernos que puedan cambiar o mejorar la planificación y suplir, dar facilidades mayores hacia la gente, a los jóvenes principalmente, que son el futuro también de estos países. Tal vez podemos tener algunos consejos finales, algunas reflexiones finales de tu parte, Fabio, consejos puntuales que pueden ayudar para ir tomando decisiones importantes en este tema del alquiler y la compra de una casa. Que busque un asesor inmobiliario de su confianza, certificado, que sea conocido, que se dedica a eso puntualmente, y no al vecino, y no al que le dijeron que puede, que tal vez. Eso es lo primero. Segundo, mirar su contexto actual. ¿Cuál es su situación actual? No debería invertir más de un 50% de mis ingresos para alquiler, pero cuando se está alquilando hay que recordar que ese dinero se va y no retorna. Es cierto, usted está recibiendo un servicio de una vivienda que se deprecia y todo, pero ese dinero no va a regresar. Por tanto, es más importante decirle a la gente, no invierta más de un 30 o un 40%. Casi imposible, porque el tema es eso, pero habrá que buscar y ajustarse a su realidad. Es decir, saber exactamente cuáles son sus ingresos y si tenemos un presupuesto de vida definido, tenemos que tener un presupuesto para salud, para escolaridad, para la alimentación. Debería, idealmente, un presupuesto al menos para vivienda, porque recordemos que contraemos una deuda con una persona y tenemos que honrarla mes a mes. Y eso es otro de los problemas que encontramos, porque la gente cuando no se ajusta a su presupuesto, va a comenzar a fallar en el pago mensual. Y ya en los contratos se estipula que usted va a pagar el 30 de cada mes, por decir algo, y ya la gente ya después comienza a pagar 2 días después, que mire que no le pude hacer la transferencia 3 días después, que fíjese que hemos tenido.
eso denota, porque hoy eso de hacer una transferencia no cuesta nada, lo sabemos, pero esas son excusas o razones que nos encontramos cuando encontramos un inquilino, que a veces se dice de malos inquilinos, tal vez no es que quiere ser mal inquilino, sino que justamente porque no planificó bien, porque no hizo bien su presupuesto, lo va a convertir en un inquilino finalmente mal pagador, que al final sería mal pagador, no mal inquilino, ¿verdad? Fabio, ¿cómo te contactamos para cualquier asesoría? Bueno, pueden llamar al 503-6315-8815, Fabio Rivas, Real Corredor, Bienes Raíces, y pues con gusto le damos la oportunidad de encontrar su casa, siempre y cuando esté con el presupuesto adecuado. Muy bien. Bueno, llegamos al final del episodio agradeciendo su escucha. Te invitamos a participar dejándonos sus comentarios y compartiendo este contenido. Así que nos vamos a escuchar, nos vamos a sintonizar en un próximo episodio. Comprar, vender. Asesoría, casas, apartamentos y terrenos. Alquilar, comprar. Bienes raíces. Comprar, vender. Comprar. Mejor hablemos de bienes raíces con Celso y Fabio.